Buenas noches, Colombia. Bienvenidos a Presentes Podcast, hecho por personas que amamos a Dios y hemos aprendido sobre política para personas como tú, que amas a Dios y estás interesado en conocer más acerca de lo que ocurre en nuestro país. Segundo capítulo de nuestro podcast, Luigi. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, volvimos. Volvimos. Esta historia continuará y continúa. Y vamos a estar hablando de las 12 preguntas que tiene la consulta popular. De hecho, en el capítulo pasado, lo último que hablamos nosotros fue de los escenarios. Vamos a hablar un poquitico de eso, de qué creemos que puede pasar, porque ya lanzó como tal la red Petro a ver qué va a pescar y nosotros vamos aquí a vaticinar qué puede llegar a pasar con esa consulta. De acuerdo, Luigi. Ese es el plato fuerte del día de hoy. El día de hoy vamos a examinar pregunta por pregunta. ¿Es cierto que la consulta pregunta cosas obvias y cosas que existen? ¿O es falso? Lo veremos. Antes de comenzar, quiero que en esta mesa revisemos un poco algo que está hoy en boca de muchos colombianos, y es Álvaro Leiva escribe 2 cartas a Gustavo Petro con un tema central y luego unos temas accesorios que fue de los que la opinión pública se encargó en el primero. Temas que nadie tiene pruebas y no merece la pena conversarlos. Pero vamos a tocar 2. Yo quiero plantearles el primero, que tiene que ver con algo que a mí me preocupa inmensamente en el contexto de las consecuencias de largo plazo del gobierno de Gustavo Petro. Gustavo Petro ha gobernado tan mal en todos los aspectos que uno pueda mirar, que una de las cosas en las que no podía permitirse hacerlo mal es en las relaciones internacionales. Uh-huh. Porque el jefe de Estado pues tiene el mandato de justamente representarnos. De hecho, voy a citarlo. Y es el jefe de la política exterior. Así es, artículo 189 de la Constitución, numeral 2. Es función, obligación del presidente dirigir las relaciones internacionales. De hecho, hoy cayó a Laura Sarabia, ¿no? Correcto. Porque Laura Sarabia dijo que iba a hacer un comité, una reunión con China, porque como Petro va a ir de visita a China, entonces para que Colombia se pueda meter en este tema de la ruta de la seda, que es como la estrategia comercial que tiene China, pero Petro salió y la desautorizó y le dijo que no, porque él es el jefe de la política exterior. Así es. Pero solamente conviene con China y le conviene, pero casi nos desertifica, a Colombia en el exterior, pues por ser un país que lucha en contra del narcotráfico. Sí, total. De acuerdo. Este presidente quiere revivir la Gran Colombia. Es otro discípulo de Bolívar con el sueño de Bolívar. Claro, con la pesadilla de Bolívar, porque es que tenemos que recordar que Bolívar en 1826, si no me falla la memoria, Bolivia preparó y proyectó un borrador de la Constitución boliviana que básicamente le confería a él ser presidente vitalicio y creaba otras instituciones que lo mantenían en el poder. O sea, Bolívar, si en algo se parece a Gustavo Petro, es que es un tirano en ciernes. No, y es un dictador también, porque aquí en Colombia, yo creo que fue la Constitución de Ocaña, no me acuerdo cuál fue, que la borró y él se declaró dictador. Entonces es curioso que los que hablan de Bolívar, lo citan, lo conmemoran, lo rememoran, terminan siendo dictadores. Hugo Chávez, mejor dicho, súper fan de Bolívar, terminó siendo dictador. Petro, otro más súper fan de Bolívar. Y como dice que es el presidente de la CELAC, que ahora es doble presidente de Colombia y de la CELAC, entonces ahora es Latinoamérica, la Gran Colombia, mejor dicho. No, los mecanismos de integración latinoamericana merecen toda la revisión del mundo. Pero volvamos a la carta de Álvaro Leiva. Entonces Álvaro Leiva en su primera carta le dice a Gustavo Petro, palabras más, palabras menos, yo fui ministro de Estado y usted no me prestó atención, no me paró bolas. Y además lo dijo textualmente, dijo adicionalmente que nunca le dio instrucciones sobre cómo conducir la política exterior. Y entonces, de vuelta, a propósito del segundo tema del que les quiero proponer que hablemos, el componente ilegal de la cuestión, o el consumo de sustancias psicoactivas. Miren, así como no fue solamente Álvaro Leiva quien habló de ese tema del que vamos a hablar, tampoco fue Álvaro Leiva el único ministro o alto funcionario del gobierno que dijo Gustavo Petro no está disponible para hablar de los temas del país.
Quiero recordarles, por ejemplo, a Alejandro Gaviria como ministro de Educación, que dijo literalmente que además de que los consejos de ministros eran insoportables y era muy difícil seguir tener contacto con el presidente, pues el presidente nunca le dio instrucciones claras sobre el futuro de la educación colombiana, cosa que es cuanto menos reprochable porque hicieron campaña movilizando a los jóvenes colombianos y con una serie de promesas en esa línea. Y mira, Carlos, eso es verdad, lo que usted dice, que se me hizo acordar de una cosa. Yo hice la maestría nacional y tuve un profesor, que el profesor hizo parte del gabinete de Gustavo Petro, alcalde, y él nos contaba que cuando Gustavo Petro era alcalde, que él estuvo trabajando con él, pero en un momento renunció como al año, como le pasa a muchos que renuncian, que no quieren seguir con él porque no se lo aguantan. Y es porque el hombre, Gustavo Petro, él tiene como una particularidad, es que él es como muy cerrado, que siempre tiene como un núcleo de personas que solamente tienen acceso a él y nadie más tiene acceso a él, y que eso aburre, porque digamos mi profesor nos decía, no, yo le quería proponer buenas cosas para que hiciera la ciudad, pero él no, me decía todo que no, porque ese grupito que lo tenía ahí no le daba acceso, y muy seguramente es lo que está pasando ahorita. O sea, lo mismo que hacía Petro alcalde es lo mismo que hacía Petro presidente, no solamente por esta historia que estoy comentando, sino en muchas cosas. Estar cambiando cada nada los secretarios en su momento cuando era alcalde, ahora los ministros, que el hombre llegaba tarde a las cosas, que se desaparecía, que se la pasaba metido en Twitter en su momento, ahora se la pasa metido en X. Entonces, el mismo patrón de comportamiento que usted que ahora habla de Alejandro Gaviria, que uno no entiende, este señor tan inteligente, tanto, o sea, ¿cómo no vio eso? Que él era así, terminó apoyándolo solamente para controlar la explosión, como él decía, que terminó siendo una bomba atómica. No, la ficción de los gobiernos de coalición y de la posibilidad, que a propósito son casi naturales con este tipo de democracias como la colombiana, Luigi, pero claramente Gustavo Petro no sabe trabajar con alguien que no piensa como él. Todo aquel que le dice eso no es por ahí, termina con una carta de renuncia, o como le pasaba a sus secretarios cuando fue alcalde de Bogotá, se enteraban por entrevistas, o ahora también por la cuenta de X. Bien, Carlos Carrillo también lo dijo en una entrevista, dijo, yo no tengo el número del presidente, yo no sé quién es, y era el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con un país en medio de una situación crítica, desabastecimiento de agua, incendios, ¿recuerdan? Un montón de historias. Bien, y ahora veamos un caso particular del silencio de la negativa del presidente a tener contacto con esa persona. Nada más ni nada menos que Laura Sarabia. Tan cercana al presidente, no le vimos en el discurso del 1 de mayo, está siendo desautorizada, muy cercana a la fiscal. Desde que Armando Benedetti fue anunciado como ministro de las TIC, de inmediato lo llamaron a rendir cuentas en la fiscalía por algunos de los procesos que tenía. Laura Sarabia habrá salido del círculo de confianza de Gustavo Petro, estará por verse. Y bueno, termino diciendo, esta parte es impresionante, que Colombia no haya tenido política exterior en lo que lleva el mandato de Gustavo Petro. Porque no podemos nosotros decir que poner a Laura Sarabia como canciller de este país es una decisión responsable en la conformación de un gobierno que tiene claras sus prioridades en materia de política exterior. Y que la está desautorizando, ¿no? O sea, Laura Sarabia es la canciller y está tomando decisiones, y Petro a los 10 segundos ya la está desautorizando. O sea, es que no hay un orden. Con el reconocimiento de Ecuador y ahora con esto. Es que es como ese término, la caquistocracia, que es el gobierno de los peores. Sí. Entonces, digamos, nos están gobernando realmente los peores, no solamente por su estilo de gobierno, por lo que hacen, por las formas, sino porque no tienen la capacidad para ocupar esos cargos, que al final nos pasa la cuenta a todos los colombianos. Si una persona no está bien preparada para un cargo de esos, digamos, nadie está preparado, digamos, uno puede decir que, pero no tienen ciertas actitudes y aptitudes que hacen. Pero acá una pregunta importante, o sea, Colombia tuvo que tocar fondo, pues, para que nos diéramos cuenta de todo esto. O sea, yo no sé si ustedes les hago la pregunta a los dos, ¿este ha sido el peor gobierno que ha tenido Colombia, o ustedes consideran que han habido otros? Voy a hacer un spoiler. ¿El spoiler? El spoiler. IAS para Gobernar está trabajando en el desarrollo de una metodología para responder a esa pregunta. ¿Cuál es el peor?
cuál fue el peor gobierno de nuestra historia reciente. Por supuesto, tiene un reto importantísimo en materia de configuración de los indicadores, la línea base, pero ahí estamos. La metodología ya está en proceso y el informe esperamos verlo en los próximos meses. Muy Quiero bueno. decirte que sin lugar a dudas, y esto sí, sin lugar a dudas, el gobierno de Gustavo Petro es el peor de nuestra historia reciente. Ujú. Es decir, nosotros nos devolvemos en cualquier espacio de la política pública los 20 años con los que hicieron campaña de la supuesta Incluso el derecha. gobierno de Samper, porque digamos el gobierno de Samper, obviamente por todo el escándalo que tuvo el proceso 8000 no tuvo gobernabilidad, pero si uno mira al menos la gente que gobernaba con él era gente capacitada, era gente que digamos que estaba preparada para eso, pero aquí con Gustavo Petro nos gobiernan los peores. Pero De en estos acuerdo. tiempos, claro. Entonces, estamos gobernados por personas que no tienen la capacidad, pero estaremos gobernados o tendremos un jefe de Estado que no tiene las condiciones físicas para hacerlo. Mentales. Yo quiero aprovechar, ya que tú eres médica, profesional en medicina, Karen, cuéntanos, sin entrar en discusiones innecesarias y banales de cosas que no Antiéticas, sabemos. claro. ¿Qué le podemos decir a las personas que hoy de pronto se preguntan, ¿estaremos gobernados por un adicto, Karen? Pues bueno, las pruebas no están porque estamos pendientes de que se tome los respectivos laboratorios o pruebas, pues como para confirmar todo. Sin embargo, volviendo al tema de las cartas de Álvaro Leiva, él en sus cartas es muy enfático que él tiene algún consumo de sustancias psicoactivas, incluso pues digamos que la persona más cercana a él al gobierno, que es Armando Benedetti, que es un ministro ministro de Interior, gracias, Interior. Entonces, pues sí, él lo confesó, Armando Benedetti en una entrevista sí confesó. Entonces, pues podríamos hablar del más cercano, que es como el perfil del adicto, que en este caso sería Armando Benedetti, pues siempre va a estar en un mecanismo de negación. ¿A qué me refiero? Pues esas personas que dicen yo no consumo aunque haya pruebas o señales, o él mismo lo declaró. Racionalización, digamos que es como lo hice una vez, o como dijo Petro también cuando estuvo en la Plaza de Bolívar después de la carta de Álvaro Leiva, que él dijo, yo no voy a las fiestas con él porque me da miedo las mujeres que él lleva. O sea, miren en dónde estamos. Refiriéndose a Armando Benedetti, ¿sí? Dime. Refiriéndose a Armando Benedetti. Refiriéndose a Armando Benedetti, pues digamos que suena catastrófico, pero esto es antivalores totalmente, porque si no estoy mal, Armando Benedetti tiene un hogar, está conformado, y pues mira cómo pues se le perdona todo. No sé si es por su poder o sus cosas, o por la misma estado de negación que tiene, o cómo niega todo. O sea, vuelvo a decir lo mismo, negación, para hacerle ver a las personas o manipular, porque eso también tiene algo, que el perfil del adicto es una manipulación completa. También digamos que en el perfil de la persona que hace ese tipo de consumo de sustancias, pues tiene unas dificultades en la autorregulación emocional, narcisismo, no sé si ustedes han escuchado esa palabra, narcisismo o egocentrismo. Petro. Sí, yo éticamente ahí quedo como, pero ustedes hablen por mí, por favor. Pero pues un narcisismo compensatorio. También pues el egocentrismo es que él se cree mesiánico, salvador, que todo lo que diga él es lo que la ley de El último Aureliano. El último Aureliano, No, terminando altas obras, prácticamente hablando incoherencias, no sé, hasta en su misma plataforma de X, que él lo usa como gobernando desde ahí. Escribe, de hecho ChatGPT sacó la conclusión que escribe como un niño de quinto de primaria, de sexto de bachillerato, o sea, y no hay una coherencia y nada. Entonces, sin irme más en el perfil de esa persona, pues prácticamente tenemos una sospecha, una alta sospecha, que sí está haciendo algún consumo de sustancias, más el whisky, porque él sacó que el whisky era mejor que la cocaína, y que le da gastritis. Que le da gastritis. Prácticamente es muy complejo. Mire que yo, digamos, bueno, como en este podcast, obviamente somos creyentes los que estamos acá. A veces uno no sabe cómo actuar en la vida, pero sí hay un manual, que es la Biblia, digamos, para los que creemos, ¿sí? Pero ese manual también habla, no solamente para que nos conduzcamos como personas, sino que incluso da buenos consejos
en este ámbito, en la política, en el gobierno. Y hay un proverbio que está en Proverbios 31, 4 al 6, y miren lo que dice. Le están dando un consejo y dice lo siguiente: querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. Y digamos que, bueno, aquí uno podría cambiar alcohol por droga, y la verdad es que Petro sí tiene un comportamiento errático que se nota en su actuar, en la manera de hablar, en trinar sobre todo, porque cuando habla pues a veces no lo camufla muy bien, pero al final que eso sí nos afecta como país. Es triste, digamos, uno no sabe si consume o no, pues muchos dicen, no solamente Leiva, recordemos que María Jimena Duzán el año pasado también le ha Fue la primera. Que le dijo, y hubiésemos dicho, la acribillaron a ella. Y también, digamos, ella apoyaba el gobierno de Petro y fue la primera en hablar, y ahora Leiva, que también estaba en el gobierno de él. Y es triste. O sea, en ningún momento fue la oposición los que dijeron esto, tenían una sospecha, pero fue el gobierno de él mismo que empezó con todo esto. Sí. Exacto, el mismo gobierno. Y es triste porque se supone que los que deberían gobernar son los que tienen las mayores virtudes, pero lo que uno mira es que los que nos gobiernan en este momento no tienen las mayores virtudes. Por ejemplo, lo que tú decías de Benedetti, o sea, es un señor que tiene problemas con su pareja por temas de violencia intrafamiliar, y varios funcionarios así de Petro, y uno dice, oiga, si este es los que nos gobiernan, que tienen esos problemas personales tan complejos, ¿cómo van a gobernar y dirigir un país como Colombia, que es complejo? Yo quiero terminar ya lo de Benedetti, terminando pues de la entrevista que él tuvo, pues prácticamente la adicción de él, según él, no va a significar nada, porque ellos son a protegerse, a minimizar el problema, y se mienten a sí mismos, pues para Benedetti lo tiene muy claro, y la cocaína puede destruir la autocrítica, porque digamos, en este caso, entre comillas, la cocaína lo que hace es aumentar el super yo, el ego, y pues ellos nunca lo van a aceptar, destruye la autocrítica, siente que tiene todo controlado, porque es una droga que pues aumenta ese ego, tienen el control de todo, y según ellos pueden dejarla cuando quiera, y eso es una mentira pues muy grande. Entonces, la conclusión, digamos que pues cuando ellos se sienten ya atrapados, creen que es imposible cambiar, y por eso pues lo dicen con resignación. Entonces esa entrevista de Armando Benedetti, él lo dice resignado, como con culpabilidad, pero pues ya sabemos que es muy difícil salir de esas drogas. De acuerdo, Karen. Yo pienso que todos estos temas pues son parte de la realidad de muchas familias colombianas, ¿de acuerdo? Es con lo que viven muchas familias a diario, que tienen que ver a sus hijos tomando este tipo de decisiones, rodeándose de las personas equivocadas. Lo triste es que se convierta en la discusión pública de un país que tiene los retos sociales, económicos, políticos, como Colombia, se tenga que convertir en la discusión de país. ¿Qué hacen estas personas con su tiempo libre? En Presentes estamos convencidos de que el problema esencial, fundamental de la política es un problema moral. Es un problema moral. Y por eso nos atrevemos, como personas que amamos a Dios, que seguimos a Jesús, a alzar nuestra voz para pensar sobre estas cosas. Y creemos que definitivamente Colombia merece o necesita también mejores gobernantes. Luigi, vamos a la sección, vamos a nuestro plato fuerte. No, solo quería decir una no, adelante, dale. Que Petro, o sea, sí, él tiene eso que aquí dice Karen, y es que tiene esos comportamientos mesiánicos. De hecho, sus discursos lo reflejan cuando habla, por ejemplo, el tren de Aragua son jóvenes que necesitan afecto y comprensión. Y pues, este tipo, ¿qué le pasa? Entonces él sí se vende como un salvador, pero la verdad Petro sí necesita al Salvador, porque en verdad tienen problemas muy complejos. No, exacto, y que amor a todos. Entonces también, no sé si recuerdan el capítulo anterior lo que dijimos, lo del ICBF, de este presunto violador, pues hay una sospecha, no está confirmado, pero había un trino que él decía que perdón, ¿no? También perdón. Entonces, estos comportamientos mesiánicos, sí y no, pero lo que tú dices, Luigi, pues hay que cogerlo con pinzas, ¿no? De acuerdo, me gusta lo que dices. Los colombianos tenemos que entender que los políticos no son salvadores, y que todos, más o menos políticos que otros, necesitamos al Salvador. Vamos a nuestro segmento central. Presentes, sin temor a ser diferentes, sin ocultar lo que somos. Muy bien,
vamos a nuestro segmento central en el que vamos a revisar una por una las preguntas que plantea la consulta popular, que todos los colombianos debemos saber para empezar que no fueron captadas a través de un formulario en una página web. De hecho, tenemos evidencia que van a encontrar en la nota informativa Consulta Popular que preparó el Centro de Pensamiento e Ideas para Gobernar y que van a encontrar en el enlace de nuestra caja de descripción de este video, pero que también pueden descargar ustedes en este momento yendo a www.ideasparagobernar.com. Muy bien, empecemos. Yo quiero empezar contándoles algo. Uno puede ver la consulta popular como la vende el gobierno diciendo esto es para los trabajadores, cosa que ya es completamente cuestionable porque Colombia es un país más o menos así, Luigi. 25 millones de personas levantan la mano y dicen yo quiero trabajar. 22 millones y medio de personas encuentran un empleo. De esos 22 millones y medio de personas, el 56% están en la informalidad. Ese 44%, ya cuando lo volvemos un 100, un tercio de esas personas tienen un contrato laboral a término indefinido. Entonces, en ese contexto no podemos decir que la consulta popular está hecha para los trabajadores colombianos. La primera hipótesis es que está hecha para aquellos que tienen un contrato y una relación laboral que les permite hacer aportes al sistema de salud y pensiones, es decir, están en la formalidad. Definitivamente la consulta y la discusión que el gobierno plantea deja por fuera a los trabajadores informales. Pero ahora, cuando nosotros vemos las 12 preguntas, podemos ver con toda claridad, y están los oficios referenciados, Luigi, en el documento, que señalan que los sindicalistas literalmente pidieron que se incluyeran las preguntas 1, 2, 9 y 11. Estamos hablando de la CUT y estamos hablando particularmente también de personas de la CGT en su momento. Organizaciones campesinas que han sido grandes benefactores o personas que han recibido los beneficios, entre comillas, de este gobierno, que inclusive tienen ahora guardias campesinas, que han, ¿cómo era que decía el ministro Prada? Tienen una detención cuando secuestraban a los militares. Sí, no era una... Sí, no me acuerdo del término. Lo que era un secuestro no era un secuestro. Era como una detención amistosa. Bueno, las preguntas 3, 8 y 12 están confeccionadas para las organizaciones campesinas. Que, ojo, las organizaciones campesinas colombianas son literalmente 8.000, menos de 8.000 en el país y tienen a menos de 400.000 personas asociadas. Ahora, pero me devuelvo un poco para contarles qué es el sindicalismo en Colombia. El sindicalismo en Colombia es literalmente 1.4 millones de trabajadores que están organizados en una cantidad también menor de organizaciones sindicales. Bien, vamos, entonces las preguntas 3, 8 y 12, organizaciones campesinas. La pregunta 4 está hecha, es digamos una de esas cosas que suelen hacer las feministas radicales, lograron entrar ahí con una pregunta relacionada con la salud e higiene menstrual de las mujeres en Colombia. Luego tenemos a los sindicalistas del SENA, que formulan la pregunta 6. Los sindicalistas del SENA, como lo hacía ver o parecer hoy el representante Alfredo Mondragón y el senador Wilson Arias, son de su propiedad. Los movilizaron al Palacio de Nariño a sumarse al comité de aplausos de este gobierno cuando los vimos el 1 de mayo en las marchas convocadas y pagadas por el gobierno, reflejar que no están ni siquiera enterados los pelados de qué es lo que está pasando con esta consulta. Pero claro, están allí incluidos porque el SENA, para que lo sepan, tiene cerca de 12.000 trabajadores, de los cuales cerca del 60% están sindicalizados en Sindecena y Unaltracena, que son las cunas políticas en las que se forjaron Wilson Arias y el señor Mondragón. Muy bien. Entonces, menos de 12.000 trabajadores. Luego tenemos los sindicatos de las plataformas digitales. La pregunta 7. Sí. Recordemos, esto es un fenómeno un poco más amplio, pero digamos, los sindicatos de las plataformas digitales son menores y agrupan a una cantidad muy pequeña de trabajadores que están en estas plataformas. Y luego tenemos la pregunta 10 para otros sectores afines que acompañaron la campaña presidencial de Gustavo Petro. Entonces, el primer mensaje que queremos dejar establecido aquí, Luigi, y que me gustaría también conocer su opinión, es esta consulta
está hecha a la medida de los intereses políticos electorales del gobierno de Gustavo Petro. Nada es al azar. Nada es al azar. Bueno, sí, nada es al azar, digamos que es muy buena esa frase. Esto no tiene una intencionalidad clara. Clarísimo. Pues cuando uno ve esta consulta, que ya le hemos hablado, surge porque el Senado le dice, la Comisión Séptima del Senado le dice no a la reforma laboral, y pegan el grito en el cielo, que cómo es posible, si esto es para ayudar a mejorar la situación a los trabajadores de Colombia. Yo creo que ninguno de los que está acá y los que nos escuchan también, si uno quisiera que le mejoraran las condiciones laborales, es decir, si usted le preguntan, ¿quiere ganar más plata? Pues uno no va a decir, ay no, yo no quiero, o sea, es algo que a todos nos llama la atención. Y básicamente aquí está trasladada parte de esa reforma laboral que planteó el gobierno de Gustavo de Petro. Y miren que la reforma laboral es, siempre que se quieren pasar en el Congreso de la República, son difíciles, son complicadas. ¿Por qué son difíciles y complicadas? Por los sindicatos. ¿Por qué? Porque los políticos le tienen miedo a los sindicatos, por el poder de movilización que tienen los sindicatos. Ahorita, como lo decía, los mencionaba Andrés, la CGT, la CUT, detrás de ellos está, que hace parte de ellos, el FECODE, por ejemplo, tiene una capacidad de movilizar que hace que cualquier gobierno, cuando yo trabajé en el Congreso, que trabajé en el periodo Duque, después periodo Petro, ahorita en el actual con Petro, no, ningún presidente le quiere meter el diente al tema laboral por eso, por el miedo a los sindicatos. Porque es que si usted va en contra de algo que digan los sindicatos, automáticamente esta gente sale, dice mentiras y paran y le paran el país. Entonces es ese miedo. Claro, en este caso pues Petro los tiene a su favor y uno le hace pensar, oiga, bueno, listo, Colombia sí necesita una reforma laboral. Sí, muchas cosas, tenemos cosas del pasado todavía. ¿Cómo es posible que no se pueda tener un contrato por horas, cierto? Como lo hacen países desarrollados, que la gente trabaja por horas. Pero aquí yo creo que una pregunta importante es, o más bien algo que sí debemos decir, sí, Colombia sí necesita una reforma laboral, pero no esta reforma laboral. Porque esta reforma laboral tiene claramente una tendencia ideológica que al final nos va a afectar a todos. Las preguntas son llamativas. Oiga, ¿usted quiere que le reduzcan la jornada laboral? ¿Quiere que le paguen el 100% de las horas extras? De una. Yo digo, listo, de una. Pero eso no se puede hacer. Eso al final va a traer una consecuencia que ya la estamos viviendo, es la informalidad que usted hablaba, Andrés. Son efectos adversos, Luis. Es decir, no se va a crear mejor empleo, sino peor empleo, porque va a salir más costoso. Y una cifra ahí también importante es que del 100% de las empresas que existen en Colombia, el 92% son microempresas, es decir, las empresas pequeñas, las del negocio familiar, esas que no contratan más de 10 personas, que a veces les queda difícil poder llegar a fin de mes y ahora les van a poner cargas mayores, y eso es importante que la gente lo sepa, porque cuando usted le pregunta, volviendo, ¿usted quiere ganar más? Uno dice, sí, a mí no me importa, que pague el empresario, ¿cierto? Pero uno dice, ¿será que sí alcanza la plata para eso? Y también porque una reflexión más profunda es que yo creo que si algo que nos pasa a todos los colombianos es que muchas ideas que son socialistas, que aún están en nuestra manera de pensar. De acuerdo, Luigi. Es que el antagonismo de la lucha de clases es la maquinita ideológica por excelencia que ha permitido que la izquierda surja como propuesta política de orden político, social y económico, y que además se ha reinventado para seguir yendo a otras áreas, ¿no? Vemos la misma dinámica de lucha de clases en temas ambientales, en temas relacionados con las relaciones entre hombre y mujer, ¿sí? Toda esta ideología de género, un montón de historias. Pero quería contarles algo. Al margen de que los sindicalistas sean agitadores profesionales, están adoctrinados, es decir, tú a donde vayas a una de estas marchas y encuentres al núcleo de personas que realmente han militado en el sindicalismo, pues llevan toda la vida consumiendo marxismo adulterado. ¿Por qué? Pues porque ninguno de ellos ha leído El Capital. Ninguno de ellos, o muy pocos de ellos, han estudiado economía. Más que es bien enredado El Capital. Y enredado, y tiene muy pocos aportes y construcciones teóricas que uno pueda validar. El Capital ha sido, con sus ideas de la plusvalía, de la teoría del valor trabajo, ha sido
una de las pocas piezas de panfletos de pensamiento económico que ha sido sistemáticamente refutada a lo largo del siglo XX. Yo puedo recordar el paper de Piero Sraffa mostrando claramente que las mercancías producen mercancías, o puedo recordar las críticas de economistas de la escuela austríaca y demás. Claro, Pero, valor subjetivo. tal cual. De acuerdo, Luigi. Pero entonces lo que quería mencionarles es, el sindicalismo no representa a los trabajadores colombianos. Por dos motivos. El primero, uno fáctico, porque solamente agrupa a 1.4 millones de trabajadores, que viene a ser menos o cerca del 5 el 7% de los trabajadores colombianos. Y segundo, no los representa porque voy a utilizar una expresión que sonó mucho, son personas que se mueven al tenor de intereses, son como una pequeña capa de la política, son intermediarios de la política. Entonces tienen ellos un monopolio. Tienen un monopolio. Entonces, por ejemplo, ellos no representan a los trabajadores. Si representaran a los trabajadores, los sindicalistas habrían sido los primeros en salir a oponerse a la reforma pensional. Una reforma pensional que desmejora sustantivamente las condiciones de los trabajadores que no logran cotizar pensión, que son el 80% de los colombianos, y tampoco va a reducir las mesadas pensionales de las personas que sí lo logran. Y adicionalmente va a condenar a la pobreza a 12 millones de trabajadores. Quiero hacer una pausa y una pequeña cuña para decirles que Ideas para Gobernar está terminando de escribir y editar un manuscrito que contiene una reflexión sobre lo que fue la discusión de la reforma pensional, su agendamiento y las implicaciones en materia de política pública, y cómo efectivamente se convirtió en una máquina electoral para pagar 2 millones de subsidios en el año 2025, 4 millones en el año 2052, y en el año 2052 la foto nos va a mostrar a más de 9 millones de adultos mayores colombianos en la pobreza, fabricados por la máquina de seguridad social de este país. Retomamos. Entonces vamos a entrar en las preguntas, Luigi. Vamos a entrar en las preguntas porque definitivamente, si nosotros podemos ver y poner sobre la mesa los elementos ideológicos, pues ya podemos intuir que cuando vamos a ver las preguntas no vamos a ver líneas de política pública. Y quiero adelantar esto. El documento de la nota informativa, consulta popular, que elaboró el Centro de Pensamiento y Ideas para Gobernar, concluye que las 12 preguntas han sido abordadas por la legislación colombiana y 7 están literalmente abordadas de una manera más compleja o más desarrollada que la que plantea las preguntas de la consulta, y solamente 5 tendrían ajustes, digamos, solicitudes de ajustes en los parámetros que pueden ser demandas legítimas de los trabajadores formales colombianos. Pero de esas, algunas son restricciones que los perjudicarán. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Pregunta 1. Pues dice acá la pregunta 1 que si está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y 6 de la tarde. Acá yo voy a decir algo muy breve, pues como para no extendernos tanto, pero ¿qué pasa con esas personas que son contratistas? ¿Qué pasa con esas personas que tienen pues su emprendimiento propio y trabajan de noche? O sea, es como, ¿trabajas hasta las 6 de la tarde y ya? ¿O todo el mundo para su casa? ¿O cómo sería esto? Porque a mí no me parece, por eso te digo, o sea, quieren que todo el mundo esté en una sola plataforma que no sea prestación, sino contrato indefinido, pero pues los empresarios manejan horarios diferentes. No, eso que plantea Karen me hace acordar como eso que hablábamos creo que en el capítulo pasado, esa visión como de la nostalgia, ¿cierto? Entonces que esto es la visión de 6 a.m. a 6 p.m. porque es la visión del campo. El sol sale a las 6 de la mañana, se oculta a las 6, entonces ya todo el mundo para su casa. Día. Pero pues la verdad es que ya no seguimos en el campo porque pues Colombia de hecho es un país que más o menos el 77% de la población está en la ciudad, ¿cierto? Pero también porque en ese momento pues no había electricidad. Yo me acuerdo que cuando iba a la finca de mi abuelita, así era el horario porque no había electricidad. Entonces ya se fue todos a dormir. Pero las cosas han cambiado y esto no corresponde a la realidad ni al dinamismo que debe tener una economía. O sea, a las 6 de la tarde hay negocios que todavía están abiertos. ¿Qué va a pasar con eso? Apenas están abriendo, Luis. Exacto. Una persona que venda alimentos, comida rápida cerca de una sede del SENA. Que las sedes del SENA muchas veces tienen jornadas nocturnas. Esa persona va a llegar a trabajar a las 6 de la tarde. No, definitivamente no se ajusta a la realidad con la que trabajan los colombianos. Por ejemplo, Karen que es médica. Entonces, o sea, los médicos, o sea, hay ciertos tipos de profesiones que
operan de otra manera, o sea, te toca por la noche y seguir derecho las personas Hasta que... 72 horas uno puede estar Exacto. en turno. Entonces digamos que no corresponde esa realidad. Quieren generalizar algo cuando no se puede generalizar porque hay diferentes La aspectos. tendencia del político a regularlo todo desde una silla y a inventarse el cómo debería funcionar la sociedad, aunque la sociedad elija una y otra vez de otra forma, digamos, los políticos insisten en este tipo de medidas que son restrictivas, pero al margen de eso, Luigi, es que no se ajustan a la realidad colombiana. Ahora, el para qué lo hacen, pues es más fácil de entender, pues para que se paguen los recargos nocturnos. Exacto. Pero de vuelta, y a propósito de lo que mencionaba sobre la estructura empresarial de este país, Luigi, y de la gran cantidad de empresas que son pequeñas y que tienen serios problemas de productividad, o sea, solamente es como para preguntarle a las personas que nos escuchan, ¿usted cuántas empanadas o cuántos refrescos que se venden en la calle debería vender para pagar un salario mínimo? ¿Sí? En un mes. ¿Y cuántas horas debería trabajar para hacerlo? La economía colombiana tiene serias restricciones que son en buena parte resultado de las regulaciones estatales que impiden que las personas entren en el mercado eh, presentando productos a puestas de valor, pues para mejorar la calidad de vida de las personas. Y es que esto, digamos, uno dice, sería bueno. O sea, cuando uno se mete en este tema laboral, tiene muchos temas. Y cuando habla del tema de los horarios, de todo esto, uno se compara contra otros países del mundo, la OCDE y todo eso, y pues muy seguramente uno encuentra que sí se ajusta a esto. Incluso las jornadas son mucho menores. De hecho, pues acá hay que hacer un paréntesis, una acotación, y es que en Colombia la jornada laboral también se está reduciendo, ¿no? Vamos a llegar a 42 horas, no va a ser de 48 horas. Pero volviendo a eso, es que, claro, uno quisiera llegar a ese ideal de esos países, ¿cierto? Pero uno también tenía que mirar cómo esos países han llegado a eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los países nórdicos de los que tanto uno escucha, es que ojalá fuéramos como Noruega, como Suecia, como Dinamarca, ¿cierto? Dinamarca. Y miren, esto que me parece particular es que en algunos de esos países no existe, por ejemplo, el salario mínimo. Usted donde diga que en Colombia una reforma, para mí, Luigi Parra, una reforma laboral sería acabar con el salario mínimo. ¿Y acabarlo por qué? No porque sea algo malo, porque la gente que nos escucha de pronto, ¿usted qué le pasa? De pronto usted, que no sé, que Capitalista, opresor, o usted qué le pasa. Pero quiero explicar un poquito esto más, y es que en Colombia, cuando uno mide el salario mínimo con el salario promedio, es decir, cuando se suman todos esos 23 millones de trabajadores que existen en Colombia y se saca el salario promedio, el salario mínimo y el salario promedio casi son iguales. Es decir, la gente gana en promedio el salario mínimo. Pero cuando uno mira estos países de la OCDE, que algunos no tienen salario mínimo o tienen salarios diferenciales por diferentes sectores de actividades económicas, el salario promedio es mucho mayor que el salario mínimo. ¿Qué está diciendo eso? Que el salario mínimo en Colombia nos está minimizando el salario que podríamos ganarnos. Luigi, eso tiene toda la razón de ser y tiene su propio correlato empírico en el caso colombiano. Cuando nosotros vemos la distribución del empleo según el tamaño de las empresas y el capital que tienen, las empresas más grandes son las que generan empleo de mayor calidad y remuneran mejor la misma tarea. Voy a dar un ejemplo. Una señora que es trabajadora doméstica y lo hace en la informalidad, probablemente no gane un salario mínimo. Pero cuando esa persona entra a una empresa pequeña, es posible que le reconozcan por hacer exactamente la misma tarea. Si esa persona llega a trabajar en una gran empresa, es muy posible que tenga un ingreso superior al salario mínimo por hacer la misma tarea. Esto es parte de la dinámica de la productividad y la competitividad de las economías y los mercados. Y no, digamos, estas son ideas que están haciendo eco en este momento, pero que siempre han estado ahí porque la economía y el pensamiento económico las ha puesto sobre la mesa. Y el problema es eso, que decimos esto y los sindicalistas se paran y le sacan a uno, y bueno, ellos tienen un monopolio. Y miren que si acabáramos el salario mínimo, rompemos un monopolio en Colombia. Es el monopolio, por ejemplo, de la negociación del salario mínimo. ¿Quiénes son los que se sientan? Por un lado, los sindicalistas, que como bien lo decía Andrés, solamente representan el 4% de los trabajadores colombianos, pero también hay otro monopolio ahí, que es el de los gremios empresariales. Entonces, coloquemos un ejemplo. Una persona que trabaja en el campo
sí le sirve el salario mínimo, porque si uno mira el salario que ganan en el campo muy bajito, pero una persona que por ejemplo trabaja en el sector de la salud como el tuyo, Karen, o el sector financiero, gana mucho más, pero como están atados a una sola negociación, pues al final terminan perdiendo. Y si tuviéramos la habilidad o pudiéramos romper eso del salario mínimo, rompemos ese monopolio, ese poder que tienen los sindicatos, y muy seguramente los trabajadores de Colombia ganarían más, porque no estarían supeditados a los intereses de eso, de los sindicalistas. Conclusión, yo creo que ya sería muy redundante decir, porque ya está en el Código Sustantivo, perdón, Sí. sustantivo del trabajo, y restringir la jornada diurna puede afectar a sectores como comercio, salud y seguridad. O sea, esa Entre pregunta. otros, porque literalmente, claro, ahí es donde las personas suelen trabajar en la noche, pero voy a darles un ejemplo de los que no le gustaría a una persona que defiende este tipo de cosas. En el sector petrolero, un ingeniero terriblemente mejor pagado para el percentil 90 del ingreso colombiano, trabaja 3 semanas fuera de su casa y 1 semana en su casa. Sí. Entonces también vamos a legislar eso. ¿Qué hacemos? Que puedan dormir, o sea, de vuelta, en el afán de controlar y producir algo bueno, el Estado interviene y termina haciendo cosas que afectan a la gente que pretende proteger. Además que toman una gran ventaja, y es que ante la ignorancia, porque hay personas que no se empapan de esta información, que es lo que estamos haciendo en este podcast, explicar todo, como no saben, no responden, pues hagámosle que sí, simplemente como por hacer historia. Y mira que literalmente la pregunta 1 y 2 es la que conecta más con la narrativa de nos quitaron los derechos, y vuelven a plantar a un enemigo en la ecuación y decir nos quitaron los derechos. Es importante decirle a las personas que nos escuchan que los derechos, si ustedes leen la Constitución Política de Colombia, son el reconocimiento, por ejemplo, el derecho a trabajar. Y eso tiene unos elementos accesorios que desarrolla el ordenamiento jurídico colombiano, pero si usted quiere llamar o elevar a la categoría de derecho la jornada laboral de 6 a 6, pues recuerde, eso son 12 horas, y recuerde que el Código Sustantivo de Trabajo ya definió que la jornada laboral máxima en Colombia es de 8 horas día, y eso se está reduciendo, ¿sí? Por otro lado, también, entonces no es un derecho pedir que se ajuste eso, es lo que quiero decir. Ujú. Y por otro lado, cuando pedimos que pasen los recargos nocturnos del 75% al 100%, nadie tiene derecho a que le paguen el 25% más por hacer el mismo trabajo, como tampoco el 25% menos. Por eso la Corte Constitucional, cuando se llevó a la discusión las modificaciones legales relacionadas con este parámetro, dijo que allí categóricamente no hay una vulneración al derecho al trabajo, y que al contrario entendió la Corte que cuando se eliminan este tipo de cargas sobre el aparato productivo colombiano, que es bastante frágil, pues estamos permitiendo que la economía produzca otro tipo de dinámicas virtuosas. Entonces, preguntas 1 y 2 concluye el informe que han sido abordadas parcialmente, y que es legítimo que hayan sectores de la población que pidan que esto se incremente. Es legítimo, pero es inconveniente para el Que ahí país. toca decir que esto es un engaño, como dirían ahí coloquialmente, mi amora, te están engañando. O sea, realmente suena bien, llamativo. O sea, ¿quién no quiere eso, que me paguen más, cierto? Porque al final aquí lo están diciendo, me van a pagar más. Pero al final es un engaño, y tenemos que darnos cuenta que este gobierno nos ha engañado sistemáticamente. O sea, y no solamente este gobierno, vayámonos a cuando Petro era alcalde. Petro prometió 1000 jardines y más o menos logró construir como 30, 40, algo así. Entonces, esto es parte de lo que él ha sido siempre como politiquero, y es prometer, prometer y no cumplir. Y acá lo mismo, la gente la está distrayendo. Es como como cuando uno ve el cuento de Blancanieves, que viene la bruja y le dice, venga, cómete esta manzana. Y Blancanieves, pues muy inocente, pues la manzana se ve rojita, llamativa, pero la muerde, y cuando la muerte es el veneno, es la muerte. Y básicamente, pues estas preguntas, chévere, sí, poderlo lograr, pero Colombia no tiene la capacidad de poder hacer esto, porque al final va a crear desempleo. Así es, Luigi. Vamos a la pregunta 3. ¿Estás de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
la normativa existente, categóricamente afirmamos sí. ¿Por qué? Cuéntanos, Karen, ¿por qué existe normatividad en ese sentido? Pues es que existen programas de leyes que otorgan beneficios a las MIPYMES, como la Ley 590 del año 2000, Ley 905-2004, Ley 1943 de 2018 y la 2019 pues, del 2019. Pero espera, antes de decir que esto sí, ¿por qué yo refutaría esta pregunta? Primero porque no queda claro cómo se financia en tasas preferenciales las MIPYMES y podría favorecer a ciertos modelos empresariales asociativos en detrimento de otros más competitivos. De acuerdo. Sumémosle a eso que este gobierno no puede ponerse o no puede agarrar la bandera a defender a los pequeños empresarios o productores colombianos cuando este mismo gobierno en la ley de financiamiento planteó acabar con el régimen simple de tributación, que es de las pocas cosas que en materia de legislación tributaria se ha hecho para llevar a las empresas a la formalidad y reducirles las cargas tributarias. Pero mire, pero si no me puedo andar porque el pero quita lo que uno dijo antes. Y es que, o sea, es que es chistoso porque en el 1 y 2 le está diciendo a la gente, vamos a pagarles más, ¿sí? Y está afectando a las MIPYMES. O sea, es que esto no lo pueden costear unas MIPYMES, o sea, es la realidad. Y en la tercera le está diciendo, tranquila MIPYMES, yo le voy a dar plata para poder pagar esto que no tiene cómo pagarlo, para endeudarlo más, porque está hablando aquí es de tasas preferenciales, es decir, créditos, ¿no? Y no queda claro cómo se financia. Tal cual. Digamos que podrían abordarlo en legislación posterior, pero el punto es, ya existen. Todas esas leyes que mencionaste, Karen, tienen un montón de disposiciones para ese fin. Cuéntanos de la pregunta 4, que tú eres la mujer en el panel del día de hoy. La pregunta número 4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales e incapacitantes? Bueno, yo pues diría que ya existen las licencias médicas, pero pues no específicamente por periodos menstruales. En este caso sería pues maternidad, bueno, entre otros. Y la regulación específica no es estrictamente necesaria. La Corte Constitucional, a través de la sentencia T488 del 2023, reconoció que la endometriosis como una situación incapacitante. A ver, este punto es duro porque dirán, estás feminista o alguna cosa así, pero pues hay algo que se llama endometriosis, pero también hay algo que se llama dismenorrea, que son los ciclos menstruales dolorosos, no específicamente por una endometriosis, pero pues ya, digamos que en este caso la endometriosis ya está estipulado como tal que es incapacitante. A ver, pues es muy incapacitante dependiendo del grado, pero pues sí consideraría que fuera muy evaluado clínicamente para determinarlo. Incluso ya existe algo acá en Colombia que se llaman las incapacidades médicas, y uno como médico también es empático o ético decir, pues no te estás con los síntomas de diarrea, vómito, hay mujeres que se desmayan incluso, el dolor es intensidad 10 de 10, que se puede curar con un tipo de inyección o algo, pero pues no todas tienen la capacidad de movilizarse. Pues creo que esa es como una pregunta, como dices tú, tan acomodada al feminismo, pero también es algo de salud, pues cualquier mujer diría sí. Incluso hay hombres que dicen, no, pues yo cuido a mi esposa, a mi novia en los días de cólicos y la veo mal. Entonces, pues ya está estipulado como, es como redundante, ¿no? Como que todo esto es tan redundante, pero pues cualquier persona diría que sí, ¿no? Y esto, ¿sabe qué también crea? O sea otra vez la manzana. Voy a ayudar, los límites, pero al final polarizo. las afecta. O sea, esto es lo que va a crear es más desempleo en las mujeres. De hecho, cuando uno mira la tasa de desempleo de hombres versus mujeres, la tasa de desempleo es mayor de las mujeres. Porque ¿qué va a pasar? Si esto se aprueba, pues muy seguramente los empresarios van a decir, no, pues si va a ser exigencia de la ley tener que darle una licencia cada vez que la mujer tiene su periodo menstrual, pues muy seguramente el empresario va a decir, pues mejor no contrato mujeres, mejor contrato hombres para evitarme esos días que no las voy a tener presentes. Totalmente. Y otra arista que tenemos que ver es que las licencias médicas las paga el sistema de salud. Es una carga que va financiada con la UPC, y
si el gobierno va a destruir el sistema de salud y el aseguramiento, pues no vamos a tener forma de llevar la carga tributaria que ocasiona. Una OPC que no está completa, ¿no? Correcto, está desfinanciada. No, y Es un que por asterisco todos ahí. lados se ve De eso terrible. tenemos que hacer un programa completico. Completísimo. Y un asterisco rápido, digamos, obviamente, claro, lo que aquí mencionaba Karen, hay mujeres que obviamente tienen una condición médica, y eso pues obviamente sí es válido que tengan su licencia, digamos que no. Pero es un día o dos, no Pero- es una semana completa. No, de acuerdo. Y ahí es donde vamos que, pues al final, la práctica médica puede otorgar ese tipo de licencias para las mujeres que realmente lo necesitan. Porque, pues seamos francos, las mujeres también son, pues, fuertes y saben que esta condición biológica No, inherente... son unas duras porque trabajan y con eso. Pues No, uno pues de hombre no le yo he entiende. conocido casos, pues, digamos, como que le hacen que uno se quite el sombrero de mujeres que han sido ingenieras. Conozco el caso de una ingeniera que era ingeniera de obra, llevó toda la gestación de su bebé mientras trabajaba, tuvo el parto y se presentó a trabajar el día lunes siguiente. Me va a entender, madre soltera además. Entonces a lo que voy es, yo no entiendo ese afán de ver a las mujeres como víctimas, como personas incapaces. O sea, miren en este momento, decir que por su condición biológica de ser mujer, de menstruar, entonces está incapacitada. Yo no entiendo el afán de hacer eso. Y claramente entonces aquí la conclusión es, hay una legislación que parcialmente aborda esto y que ampliar este tipo de cosas sería inclusive perjudicial para las mujeres, como ya lo decíamos. Veamos la pregunta 5, Luigi. ¿Están de acuerdo con que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? Pues digamos que Qué cascareros. Bien cascareros. existe normatividad vigente. Claro, la ley 361 de 1997 promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad. La ley 1618 de 2013, la 1346 de 2009, el decreto 392 del 2018 crea incentivos en los procesos de contratación estatal también para empresas que tienen personas en condición de discapacidad. Y es otra vez más de lo mismo, es como la anterior pregunta, la manzana. O sea, claro, chévere, pero al final es algo que ya está en nuestra legislación. Ya existe. Y Claro. también va a ser al final que no lo puedan lograr las empresas. Y las empresas, digamos, están tratando digamos, están en esas políticas de poder contratar personas que están con discapacidad, pues esto crea un peso mayor para las empresas. De ¿Y qué acuerdo. tipo de discapacidad? No, correcto, es tan compleja, tan También. compleja las discapacidades. Yo quiero contarles algo pequeño en este sentido, es los incentivos existen incentivos para contratar personas con discapacidad en el sector público, en el sector privado, y lo que nosotros vemos en los concursos de méritos, después de los ajustes razonables, después de los ajustes en los procesos de selección, es que las personas no se presentan, por ejemplo. ¿Sí? Y de vuelta, porque por supuesto el reto a propósito, este reto social, este reto que tenemos como sociedad de cuidar a las personas una vez más débiles, como las que no pueden entrar al mercado laboral en las mismas condiciones. Con una condición ¿sí? especial. Pero Ujú. que el hecho de que tengan alguna disminución en su capacidad no significa que no sean personas que puedan ser productivas. ¿Sí? En ese orden de ideas, medidas como la inclusión en centros educativos y demás deberían ser cosas que están en la prioridad del gobierno. ¿Sí? Para que justamente puedan desarrollar al máximo sus capacidades y puedan entrar a incorporarse en la sociedad colombiana. Además, ¿Ibas a decir algo? sí, claro, les voy a colocar un ejemplo. Una persona con una fragilidad en huesos o huesos de cristal prácticamente, entonces quiere trabajar en Corabastos, cargando bultos. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo van a hacer estas empresas para adaptarse a personas que ya lo exigen como un derecho? Pues cuando ya la ley está establecida que ellos pueden estar en ciertas áreas, pero si ella quiere y Claro. obligar a eso. Karen, te cuento en esa misma línea otra cara del problema. En el sector privado hay un incentivo como criterio de desempate en los procesos de contratación estatal, que dice si la empresa tiene X cantidad de trabajadores con discapacidad, entonces lo cumple. Ahora también que si hay mujeres, etc. ¿Ustedes no se imaginan lo complicado que es para una empresa poder encontrar a una persona que pueda incorporarse en sus procesos productivos? Es decir, me hago entender, tanto por la tarea, la especificidad, como por el mismo acceso en las comunicaciones o en la publicidad para que estas personas conozcan la oportunidad. Estamos cerca del límite del programa. Vamos a desarrollar estas preguntas un poco más rápido, chicos. Tenemos aquí la pregunta de oro de Wilson Arias, que nos Mire, yo fui estudiante del SENA. Y como estudiante del SENA, yo me acuerdo que a uno siempre lo estaban asustando. Le decían a uno,
los sindicalistas pasaban por todos los salones y le decían, mire, es que el SENA lo van a privatizar. Y pues claro, uno se asustaba porque en ese momento pues yo no podía pagar una universidad. Y no, ¿cómo así me van a quitar a mí la posibilidad aquí de estar estudiando y después de salir a trabajar? Y lo hacían a uno como tener miedo, pero indignarse y salir a marchar. De hecho, pues yo salí a marchar con el SENA en contra del gobierno también varias veces por lo que iban a hacer. Yo creo que es más de lo mismo, es la manipulación. Digamos que los... ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 años. Cuando uno tiene la hormona bien fervorosa, ¿no? Es que esa es la manipulación. Y no, y lo que pasó creo que fue ayer o hoy. Allá estuvieron animados por Wilson Arias, que es realmente Pero esto un al final, ¿sabe qué político muy pasa? Que cuestionable. hace que las empresas no quieran contratar, porque bueno, no todas las empresas están obligadas a contratar aprendices del SENA. Son las empresas que tienen más de 15 trabajadores. Es decir, no aplicarían, por ejemplo, las microempresas, sino estamos hablando ya de las pequeñas empresas hacia adelante. Pero hay algo que se llama la cuota de compensación, y es decir, si una empresa no quiere contratar un aprendiz del SENA, pues hay un cálculo ahí matemático que hacen y usted paga esa cuota de compensación. Muy seguramente, ¿qué va a hacer las empresas? Pues va a decir, oiga, no, me sale muy caro contratar un aprendiz, ¿cierto? En este momento, pues yo qué prefiero, no pagar la cuota, y eso le quitaría la posibilidad a un estudiante del SENA de sí poder trabajar, de adquirir experiencia, de engancharse en el mundo laboral, porque el SENA es buenísimo. De hecho, yo entré a la empresa que entré en ese momento a trabajar como aprendiz y seguí trabajando ahí como 4 años más. Luigi, que es justamente el motivo por el que se creó el contrato de aprendizaje. Facilitar el enganche de técnicos y tecnólogos a su primer empleo. Todos sabemos que el desempleo juvenil es un problema y justamente pues por la falta de experiencia. Y esta figura flexible permite que personas capaces, competentes, que fueron y se formaron y desarrollaron las capacidades, entren al sistema productivo y puedan potenciar sus proyectos de vida. Eso te iba a decir, y ya para terminar acá, yo he visto muchas empresas que tienen, o sea, muchos aprendices del SENA se les contrata, es que esto es por mérito. Esto no es porque lo dice un decreto, un punto de la ley, no, esto es por mérito. Y Colombia, la persona que suda para conseguir sus cosas, con el sudor de su frente, consigue sus vainas, es por mérito. De acuerdo. La pregunta 7 es una pregunta que en particular me parece una vez más uno de los daños que el populismo le hace a una sociedad. Es decir, Colombia tiene enfrentando esta nueva realidad que los sistemas jurídicos no han comprendido, que es dentro de las dinámicas de globalización, este tipo de plataformas, etcétera. No lo ha podido hacer, no ha podido entrar a nivelar la cancha, a poder mitigar el conflicto social que tuvimos que ver entre conductores de taxi, conductores de plataformas, y ahora, por supuesto, con la migración de personas que escaparon de las bondades del socialismo venezolano, que han encontrado una oportunidad para trabajar a través de plataformas de reparto de domicilios y demás. Entonces, a mí me parece muy preocupante que la consulta popular apunte a resolver algo que el mismo sistema político y el sistema jurídico no ha podido comprender y legislar de manera adecuada para poder crear no solamente condiciones laborales, sino todo lo que tiene que ver con el ejercicio propio de una actividad económica en un país como Colombia. Que de vuelta, es impresionante que sin ninguna política de empleo, estas aplicaciones, que son una solución tecnológica, crean más empleo que cualquier reforma laboral. No, y eso es lo que crea, otra vez, la manzana. O sea, es algo bonito, pero al final es el veneno. O sea, eso crea desempleo porque las aplicaciones van a tener que, o sea, no, ya... contrató unos y ya. Y lo otro también es que muchas personas encuentran en esto la oportunidad de poder tener un horario flexible. Es decir, yo voy a mi universidad o a mi trabajo. Hay gente que también tiene 2 trabajos con esto. O puedo organizar mi horario y trabajar en la aplicación tal horario que me sirve para cuidar a mis hijos. Y eso lo va a acabar. Total, pero yo tenía una pregunta. ¿Esto es las plataformas que conocemos, Rappi, Uber, sí? ¿O son las del doble rasero del gobierno, que son las páginas azules? No, estas son solo de reparto. Son solo las de reparto que serían domicilios. Bueno, sí. No entrarían las plataformas de o sea, las que sí generan un buen empleo, las que sí ayudan, ahí sí. Y que se han convertido en la alternativa para muchas personas ante la dificultad que experimenta el aparato productivo colombiano. Bien. La pregunta número 8 tiene que ver con el empleo. Dice, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales
y el salario justo a los trabajadores agrarios, yo quiero decirles acá con toda claridad, esto es un engaño de tamaño monumental del gobierno de Gustavo Petro hacia los trabajadores del campo. ¿Por qué? Porque en la reforma pensional que se le aprobó a Gustavo Petro, en su artículo 85, se le facultó, no ni siquiera se le facultó, se le dio el mandato al gobierno nacional de presentar el proyecto de ley que creara eventualmente ese régimen especial. Ese mandato tenía un plazo claramente definido, 6 meses. ¿Ustedes qué creen? Esos 6 meses ya pasaron. Y en lugar del gobierno de poner a sentar a sus técnicos, trabajar políticamente para entender cuál es el problema con las comunidades, con las organizaciones, con los trabajadores que generan empleo, con las empresas que generan empleo en el sector agrícola, pues que es más fácil, sigamos haciendo politiquería con este tipo de problemas sociales. Proselitismo político, vamos a la calle y vamos a agitar a los trabajadores campesinos, cuando el mismo gobierno de Gustavo Petro, en esa misma reforma pensional, les negó la posibilidad de hacer aportes al sistema de pensión con un esquema realmente flexibles, por días o por semanas. Y también eso no entiende las dinámicas del campo, es decir, hay ciertos tipos de productos que se dan en el campo que tienen temporadas, ¿sí? Y tienen una intensidad diferente. Y querer, digamos que aplicar la lógica de la ciudad a lo que pasa en el campo, pues al final, ¿qué va a hacer? Que mucha gente termine perdiendo el empleo, o el que le sale más costoso y dice, no, pues yo dejo de cultivar acá porque me va a salir más caro tener que pagar de esta manera. Y eso otra vez, o sea, no entiende como la lógica, lo diferente que es el campo, y que esto al final va a crear, ¿qué? Más desempleo. Y aumenta la carga laboral, haciendo todo inviable. No, de acuerdo. Pregunta 9. ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? Yo quiero contarles una cosa. Esta vaina es rarísima, es un oxímoron en esta reforma. Porque se supone que los sindicalistas están alineados con las políticas de empleo que promueve la Organización Internacional del Trabajo. Y en esta, ni más ni menos, que se van lance en ristre para, desconociendo las recomendaciones, desconociendo el convenio 187 que Colombia adoptó en 1997, y la recomendación 188 y otra serie de materias, ¿sí? Donde, en efecto, este tipo a propósito, Luigi, de lo que mencionabas de los países nórdicos, este tipo de modelos de contratación donde los mismos trabajadores son propietarios de la empresa o del modelo de negocio, pues ha sido un motor de crecimiento en estos países. Pero aquí en Colombia, a los trabajadores, a los sindicalistas colombianos, les molesta que los trabajadores se conviertan en capitalistas, porque eso es para ellos un motivo de abandono de la lucha ideológica. Eso sí, Luigi, sin meter debajo del tapete que esta figura se ha usado mal en el sector de la salud y en otros sectores de la economía colombiana, por supuesto, ¿no? Que se configuran cooperativas falsas y demás. Pero entonces el problema aquí no es de acabar con la figura, el problema es de qué hacemos con ella. Bueno, pues yo creo que en este cuando hablaba del tema de la tercerización, digamos que algo que ha hecho que la dinámica del trabajo en Colombia se dé, y también ha sido el tema de la tercerización, porque es complicado a veces para los empresarios poder contratar, y cuando se abre esta figura de la tercerización, pues digamos que ha generado más empleo, pero al final es como lo que usted planteaba, Andrés, es complicado, al final es para los más que para los empresarios, para los mismos trabajadores, algo que va en detrimento pues de los derechos de ellos, porque finalmente es lo mismo, es el discurso de los sindicalistas señalando de que es mala la tercerización, pero al final está ¿qué? Generando desempleo. De acuerdo. Pregunta 10, ¿te parece, Karen? Pregunta 10, ¿está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores u otros trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Pues cualquiera diría que sí, es que es llamativa la pregunta. Y pues dice trabajadoras domésticas, otra vez envolviendo a las mujeres ahí, ¿no? Oigan, y yo les quiero contar algo. Me falla quizás la memoria. Es quizás el artículo 25 de la reforma pensional.
que incluyó expresa y taxativamente el fondeo o la financiación de los aportes a través de lo que llamábamos el Fondo de Solidaridad Pensional, que incluía el PESAP y otro tipo de historias. En otras palabras, aquí está el mundo de la informalidad, ¿no? Una parte de la informalidad, una parte de esas condiciones complejas de un artista quizás en un mes puede facturar lo que un trabajador del campo factura en 10 años, pero luego puede pasar no sé cuánto tiempo sin empleo. Y aquí está el Estado tratando de resolver esto con artilugios de papel. ¿No? Y ahí digamos que tocaría apelar a otras cosas que hacen otros países. O sea, ¿por qué en Colombia no podemos cotizar por horas, por ejemplo? O sea, porque tiene que ser, si usted no está en o sea, el contrato semanal de lunes a viernes o de lunes a sábado, no puede cotizar. O sea, ¿por qué no abrimos la puerta para que las personas puedan cotizar por horas? Que muy seguramente le ayudaría a estas personas. ¿Pero es por qué? Porque solamente es la visión de ellos, y si no es la visión de ellos, pues no existe más. De acuerdo. La pregunta 11, Karen. Bueno, la pregunta 11 es, ¿está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Esa gente está loca, o sea, digamos, no, está loca en el sentido de que, o sea, no entiende como tampoco la realidad, por ejemplo, ahorita de los jóvenes. Muchos jóvenes, digamos, esto es volver al pasado, cuando los papás de uno, mijo, consiga un trabajo en esa empresa juiciosa, 30 años y 30 se años pensiona. con los mismos pocillitos, O sea, con, chévere, con pronto del loguito de la empresa. Puede todo. pasar eso, que alguien sea su mentalidad y bueno, está bien, pero esa no corresponde a la realidad. Muchos jóvenes ahora lo que quieren es, bueno, yo estoy en este trabajo y aprendo y no me quiero ir a otro lado o quiero ir a vivir a otro país y trabajar, y digamos que rompe como tal esa lógica. Y uno, ¿cómo obliga un término indefinido? Si es que puede pasar que la empresa, no sé, en 3 años quiebre o pasen otras cosas que son lo que no recogen este tipo de propuestas y que le hace a la gente como eso, morder la manzana otra vez. De acuerdo, Luigi. Y llegamos a la pregunta 12. Terminamos. ¿O quieres sumar algo en la 11, Karen? No, pues ya leyendo todo y haciendo como... Bueno, vamos con la 12 y yo saco una conclusión muy pequeña porque Dale. para mí esto es que en vez del gobierno del cambio parece el gobierno del plagio. No, pues digo, bueno, ¿está de acuerdo? Pregunta número 12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Aquí va de nuevo el gobierno nacional contra el gobierno nacional. Otro capítulo de Petro contra Petro. Esta pregunta literalmente desconoce que los artículos 17 en su parágrafo 5, el artículo 25, el 85 y el 93 de la reforma pensional que le aprobó el Congreso de la República, cuando es bueno, ¿no? Porque el Congreso es bueno cuando le aprueba reforma tributaria, ley de financiamiento, Ministerio de la Igualdad, ley de paz total, reforma pensional, pero es malo cuando le dicen no a una reforma a la salud mal hecha, una reforma laboral que es un pliego sindical. Perdón, retomo, para decir otra vez, taxativamente, uno de los artículos le creó el fondo. Ahí está. La pregunta es qué estará haciendo el gobierno nacional con él, o cómo va en la estructuración de eso, que entre otras cosas ese fondo ya existía, insisto, tanto para el financiamiento de los aportes, como ahora existe el mecanismo que es similar al que pagaba Colombia Mayor para pagar la renta básica solidaria que se paga en el pilar. Y es que son más de las ideas de la pobreza. Porque digo las ideas de la pobreza. A nosotros nos venden, de hecho, en cualquier colombiano lo hace pensar a uno que en el campo está la salida de Colombia. Pero cuando uno mira la clase de productos que producen en el campo, pues son productos que no tienen, que no nos pagan tan bien, ¿sí? Pero porque, digamos, uno no diría una pregunta en esta, como por ejemplo, ¿está de acuerdo en tecnificar el campo colombiano? Porque, digamos, ejemplo, Israel. Israel es un país que no tiene los mismos recursos naturales que tiene Colombia, pero con lo poquito que hace grandes cosas porque está súper tecnificado. Es decir, aprovecha muy bien lo poquito que tienen. En cambio aquí nos devuelven como esa mentalidad, no, es que el campo, cultivar, sí, cultivar, pero si pudiéramos tecnificar, ayudar a los campos los campesinos que tuvieran mejores tecnologías para poder cultivar los productos agrícolas, pues muy seguramente el campo sí avanzaría, pero es más otra vez las ideas de la pobreza aplicadas otra vez. De acuerdo, y tristemente otro capítulo que se suma al grupo de, otra pregunta que se suma al grupo de 7 que ya fueron legisladas. Entonces,
¿Qué podemos concluir de esta situación? De verdad, yo considero, quisiera poner esto sobre la mesa, considero que es reviste de la mayor preocupación y tristeza que las personas consuman este tipo de información que es falsa, abiertamente falsa, que claramente instrumentaliza o usa los sentimientos de una persona que hoy está luchando por salir adelante y que le están vendiendo la cura para algo que no solamente está mal diagnosticado, no solamente es una medicina que ya se aplicó, sino que tampoco es el tratamiento adecuado para superar la condición que tiene la sociedad colombiana y las restricciones en su aparato productivo. Yo creo que ese es uno de los tantos motivos, Luigi y Karen, por los que hemos dado todos como equipo este paso al frente para decir estamos presentes y vamos a entrar en esta conversación y vamos a tratar de reducir o llevar un poco de información para mitigar toda esta ola de desinformación y la era de la posverdad. Y hay que decirle a la gente que esto es más de lo mismo. Petro prometió la paz total y que iba a firmar la paz con el ELN a los 3 meses de posesionarse. No lo ha hecho. Petro prometió que Colombia iba a ser la potencia mundial de la vida, y lo que estamos viviendo es que en el territorio nacional se han expandido las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, creando mayor violencia. Y esto es lo mismo. Una idea muy bonita, muy bien presentada discursivamente y en narrativa muy bien elaborada, llamativa, pero que al final es un engaño. O sea, como dije previamente, no es el gobierno del cambio, sino del plagio, que copian absolutamente todo, pero introduciendo su ideología. Como dije anteriormente en capítulos anteriores, capricho ideológico. Pues bien, creo que ese era el mensaje que teníamos para darles a ustedes en sus hogares. Gracias por acompañarnos en esta conversación. No son conversaciones sencillas y por supuesto que una de las cosas que queremos y queremos enfatizar son conversaciones que en el día a día con nuestros familiares, con las personas que trabajamos, pueden inclusive romper relaciones. La idea es que tomemos esta información y tengamos la capacidad de tener una conversación respetuosa y justamente con los datos y la evidencia que hemos puesto sobre la mesa y que pueden encontrar en la nota consultiva que el Centro de Pensamiento y Ideas para Gobernar preparó para ustedes, para que justamente nos eduquemos políticamente. Porque recordemos esto, si nosotros los ciudadanos nos informamos, entonces la política cambia para siempre. Muchísimas gracias. Nuestra generación enfrenta retos complejos. No es tiempo de callar, no es momento de temer. Dios hizo de nuestras vidas un mensaje, para servir, para pensar, para convertir la fe en cultura. Hoy es tiempo de alzar la voz. Y cuando lo hacemos juntos, nuestra voz es más fuerte. Estamos presentes. Sin temor.